Está con nosotros Olivia Álvarez, analista independiente. Olivia, buenos días. Buenos días, José. A toda la televisión. Tenemos esa reunión en el punto de mira del Banco Central Europeo de la pasada semana. También las palabras de ayer de Christine Lagarde. Parece que el tono con la inflación es muy diferente e incluso que podría haber subida de tipos en octubre, según la parte más hawkish de los miembros del Comité del Banco Central Europeo. ¿Cómo ves ese movimiento del BCE y, sobre todo, por qué ese cambio tan abrupto de tendencia? Bueno, sin duda ha sido un cambio muy inesperado, porque ha sido la historia del Banco Central Europeo hasta ahora, que por recordar, notablemente pasivo, dovish, en lo que es su indicación de política monetaria futuro. La reunión del mes de enero, la semana pasada, marcó un giro muy marcado en torno a lo que venía siendo este recorrido, y el Banco Central puso en el centro de la discusión justamente los riesgos al alza de la inflación después de que en enero, por ejemplo, saliera una cifra de inflación de 5,1% en comparativa interanual, algo que de alguna forma no se esperaba en esa magnitud, y de alguna manera todo este tema de la inflación ya genera bastante presión y bastante centro de atención dentro del Comité de Política Monetaria del Banco Central Europeo. Yo creo, José Antonio, que esto efectivamente ya ha llamado la atención de varios miembros del Comité de Política Monetaria, al punto en que Lagarde tuvo que de alguna forma bajar su bandera dovish o neutral de la política monetaria europea y hacer un guiño quizás un poco más llamativo hacia la posibilidad justamente de tener que en el transcurso de este año ajustar o normalizar un poco más los instrumentos de política monetaria según lo que estaba previsto, dado que en el escenario de posibles riesgos inflacionistas al alzas no es ya despreciable, dado obviamente la data que hemos estado viendo en los últimos meses. Yo creo que es significativo el giro que ha dado el Banco Central Europeo, y que sin dudas la reunión del próximo mes de marzo, donde además se publicarán nuevos datos, nuevas proyecciones macroeconómicas a partir de las cuales el Banco Central Europeo suele un poco poner la brújula de su política monetaria en los próximos meses, pues nos dará mucho más información de hacia dónde podría estar moviéndose el Banco Central Europeo. Ese movimiento también, o ese cambio, puede estar relacionado con el fortalecimiento o debilitamiento del euro por la subida de tipos en la Reserva Federal Americana. Sí, sin duda, lo más remarcable probablemente de este evento es que hasta ahora el Banco Central Europeo se había distanciado, había marcado una distancia bastante clara con otros bancos centrales de grandes economías como Estados Unidos, Canadá o el Reino Unido, en torno a la agresividad del ajuste monetario que estas economías, especialmente la Fed, ya venían anunciando. El Banco Central Europeo un poco sorprendió uniéndose de alguna manera a este coro de bancos centrales que de alguna manera están viendo que el tema de la inflación es más preocupante de lo que se veía venir en meses anteriores, y naturalmente ha adoptado en esta ocasión una postura un tanto más abierta a la posibilidad de tener que acelerar el ajuste de sus instrumentos de política monetaria. Obviamente el euro respondió en consecuencia, lo vemos que tiene un buen soporte en la banda de 1,14 frente al dólar desde la intervención, y probablemente se mantendrá en esas cotas en tanto no se aclare un poco la visión del Banco Central Europeo, incluso a pesar de que ayer mismo Christine Lagarde salía dando otros comentarios y un poco manteniendo la ambigüedad bastante típica del Banco Central Europeo en torno a que los inversores no deben sacar grandes conclusiones respecto a la reunión de la semana pasada y no deben anticiparse a lo que puede ser la receta de política del Banco Central Europeo. Es curioso, José Antonio, que el mercado ha tomado una señal bastante pequeña y la ha convertido en una expectativa ya bastante marcada de lo que pudiera ser un ajuste monetario del Banco Central Europeo este año, porque además, por ejemplo, los rendimientos de los bonos periféricos de la eurozona, dígase Italia, Grecia, España, de alguna manera también reaccionaron al alza rápidamente con esta pequeña guiño, con esta pequeña pestaña de política adelantada, y además las expectativas de subidas de tipos de interés en la eurozona, una medida que hace unos meses nadie se hubiera atrevido a sospechar, ya el mercado de alguna forma la está colocando a una
digamos, un tránsito de tipos de interés negativos, como ha estado en los últimos años, hacia una probable subida hacia territorio negativo hacia finales de este año. Yo creo que eso es bastante notable dentro de lo que es el marco de política monetaria del Banco Central Europeo y sin duda una seña bastante importante que el mercado está empezando a considerar en el entorno inflacionario que estamos viendo. Deuda, demanda interna y deuda, el crecimiento de la deuda y esa renovación de los intereses de la deuda al alza son los peligros que tiene una posible subida de tipos de interés. Sin duda, hay mucha especulación después de esta reunión y después del hecho de que el Banco Central de alguna forma ha coqueteado con la idea de abandonar más rápidamente su programa de compra de deuda y justamente el riesgo latente que hay detrás de todo esto, y ya se empieza a hablar de eso como un titular bastante notable, es la posibilidad de una crisis de deuda soberana como la que vivió Europa hace algunos años y bueno, y las perspectivas de que eso sea factible. Yo creo que de alguna forma, el riesgo es muy, es muy presente, es un riesgo que no se puede para nada ignorar, dado que un contexto inflacionario mucho más acelerado o desmedido de lo que el Banco Central Europeo de alguna forma está esperando podría efectivamente desatar una retirada de los estímulos que podría efectivamente incidir en los costos de la deuda y eso, tiene implicaciones muy severas sobre las perspectivas de crecimiento y de endeudamiento de la región. Yo creo, no obstante, José Antonio, que todavía falta, a mi opinión, bastante por ver en términos de la posibilidad real de que la eurozona vuelva a caer en una crisis de este tipo, especialmente porque el Banco Central Europeo desde hace algunos años se ha plantado, digamos, de manera bastante firme como un prestamista de última instancia de la zona euro, como un asegurador, digamos, de que el mercado de deuda soberana no caiga en este tipo de crisis. Y de alguna forma, el mercado por el momento un poco que confirma o constata esta teoría porque no se han visto, pese a las subidas en los rendimientos que hemos visto en los últimos días, no se han visto disparar los rendimientos a una magnitud tal que de alguna forma denote expectativas de la posibilidad real de una crisis de este tipo. Pero sin duda es uno de los riesgos y uno de los, problemas que el Banco Central va a tener que poner en la balanza a la hora de evaluar su política monetaria en los próximos meses. Muchas gracias, Olivia Álvarez, analista independiente. Buen día, Olivia. Buen negocio. 8:53 de la mañana, los futuros a